Buenos días a todos y gracias a las autoridades de la entidad por invitarnos para poder escribir brevemente, en el poco tiempo que tenemos, las políticas públicas que el gobierno provincial, tanto políticas generales y más específicamente vinculadas a nuestra actividad, la actividad agropecuaria. Digo nuestra porque además de funcionario yo también soy productor. Quiero destacar, referido a la relación con el gobierno nacional, que lo de Corrientes es bastante más de 2 años. En nuestros 4 años de gestión hay otra cosa que quería destacar, es que Corrientes, al igual que Santiago del Estero, tienen elecciones a contramano de las elecciones presidenciales. O sea, el gobierno fue reelegido en diciembre del 2013 con un mandato hasta diciembre del 2017. El gobernador Ricardo Colombi gobernó 4 años y en diciembre fue reelegido hasta el 2017, cuando va a completar 8 años de gobierno. Yo acompañé en el Ministerio de Producción, Trabajo, Turismo, pero además también 2 direcciones de Recursos Naturales, Comercio y Defensa del Consumidor, Industria y varias cosas más, hasta el diciembre del 2013. Ahí hubo una reestructuración y lo que era mi ministerio, que era muy parecido a lo que describió el ministro de Santa Fe, hubo una reestructuración y se hicieron 3 ministerios de lo que fue en los 4 años anteriores. Ahora mi ministerio es exclusivamente de producción y yo estoy a cargo de eso, que es además mi especialidad. La relación se complicó ya en la segunda mitad, en los 2 últimos años de la gestión anterior a la nuestra. O sea, ya a partir del año 2007-2008 ya fue una relación bastante complicada, que se manifiesta de diversas maneras, pero la forma tal vez más dramática de manifestarse es la de la desinversión en infraestructura pública nacional en nuestra provincia. Para destacar en ese sentido, y por tomar la comparación del 2013, y tomando la región NEA, que tiene 4 provincias muy similares en cantidad, en superficie y en número de habitantes, aproximadamente. O sea, estoy hablando de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, salvo Formosa un poco más chica, son provincias bastante parecidas en superficie, en números de habitantes y PBI per cápita, etcétera, etcétera, y todos los indicadores socioeconómicos. La inversión pública nacional en infraestructura fue del orden de los 6.200 millones en el caso de pesos, ¿no? En el caso de la provincia de Misiones y también muy parecido Formosa, un poco menos Chaco, pero en el orden de los 5.700 a 6.200 millones en estas 3 provincias. En Corrientes fue de 1.600 millones, en el cual la mayor parte de esos 1.600 millones fueron puestos acá en la autopista de la 14, en el tramo que corresponde a Corrientes, que aclarando que no es una obra priorizada por el gobierno de Corrientes, sino que es una autopista del Mercosur. Por lo tanto, es un objetivo del gobierno nacional, inclusive un objetivo de Mercosur, lo cual se ocuparon más de 1.000 millones, de los cuales solamente 600 millones de pesos fueron a obras en las cuales sí la provincia manifestaba que estaban vinculadas a obras de energía que se están concluyendo ahora en el 2014. Esto marca una diferencia, pero además en el acumulado de 6 años realmente ahí es manifiesta la falta de infraestructura, sobre todo vinculada a temas productivos, pero infraestructura general también para la población, pero sobre todo en temas productivos. Nosotros tenemos un solo puerto, tenemos solamente en el río Paraná, tenemos casi 800 kilómetros de costa, y tenemos un solo puerto que es el de la ciudad de Corrientes, que lo maneja la provincia, pero lamentablemente está mal ubicado y no está ubicado donde debería estar y donde la producción requiere para mayor competitividad de infraestructura. Estamos trabajando hoy en el avance de 2 puertos, uno en el Paraná superior y uno en el Paraná medio, pero es fundamental en este tipo de obras y por la envergadura el acompañamiento de la nación en este tema. Lo mismo con los problemas de energía que en algunas zonas tenemos, no solamente por falta de inversión, sino también porque las compañías licenciatarias que fueron licenciadas por la nación no cumplen con los programas de inversión que les corresponde, y lamentablemente en eso poco puede hacer la provincia, salvo sufrir las consecuencias. En el área específica mía yo podría marcar 2 periodos. Un primer periodo, los primeros 2 años con Julián Domínguez, fue una relación muy diferenciada, pero donde algunas cosas pudimos hacer.
En la segunda etapa de los 2 años siguientes no pudimos prácticamente hacer nada, fue casi como que no existíamos, y la verdad que nosotros por salud consideramos que tampoco existían ellos. Salvo en temas vinculados a SENASA, con INTA hemos tenido muy buena relación, creo que históricamente nunca el INTA con la provincia de Corrientes hizo tantos convenios como tenemos en este momento. Tenemos más de 7 convenios en ejecución con los organismos técnicos correspondientes, pero con el área del Minagri hemos podido hacer poco. Con el ministro Yaguara. Hoy coincido con mis colegas ministros, estamos viendo otro diálogo, como dicen los chicos, otra onda, donde aparentemente creeríamos que podríamos instrumentar algunas cosas. Vamos a ver porque también está relacionado a los poderes que tiene la gente con la cual nos estamos manejando bien. Esos son los límites que marcan hasta dónde podríamos llegar. No obstante, nosotros siempre mantuvimos el diálogo, nunca nos hemos plantado en absolutamente nada, pero no estamos esperando que nos vengan a solucionar los problemas cuando vemos que no hay solución en ese sentido. También quiero destacar, está cambiando la relación política en otros órdenes, y sobre todo lo que hace inversión de infraestructura pública con el actual ministro coordinador, con Capitanía, quien además es hasta hace poco tiempo gobernador de una provincia vecina, y hay alguna relación por vecindad con la cual también estamos con mejores expectativas, pero por todavía poca concreción, pero el diálogo es mayor y tenemos buenas expectativas en ese sentido. Lo que no tenemos dudas es que cualquier cosa que venga en el 2015 para nosotros va a ser mejor. Luego la experiencia, y para responder a lo que, un poco al pedido, la experiencia de la relación pública-privada, además está decir, no hace falta recalcar, porque yo vengo de la actividad privada, yo pasé primero, antes de ir al ministerio, 4 años como presidente de una entidad, de la Asociación de Arroceros de mi provincia, en la cual fui 2 años vicepresidente y 4 presidente. Experiencia que de no haber pasado por esa experiencia nunca hubiera aceptado ir al ministerio, entre otras cosas, porque es lo que nosotros los productores generalmente un poquito tenemos cierto recelo de incorporarnos a la gestión pública. Lo que sí les digo es que no se puede cambiar nada si nosotros no cambiamos esa actitud. Este es el primer punto. Esto es un problema de compromiso, pero lo cierto es que hace falta un periodo de aclimatamiento, y eso creo que fue la entidad. Es difícil salir de tranquera para ir a tomar una responsabilidad así de algo que uno ni siquiera termina sabiendo bien cómo funciona. Lo que pasa es que yo tengo un término que dice, presidir una entidad es como que uno está en la actividad semipública, porque ya no es tan privada, digamos. Es corporativa, porque responde a una determinada corporación o sector de intereses, pero ya es semipública, porque uno tiene que contemplar, en el caso nuestro, la Asociación de Correntina de Plantadores de Arroz es la única entidad que representa a todos los arroceros de la provincia, y tenemos arroceros de 100 hectáreas, y tenemos alguna empresa que siembran 10.000 hectáreas de arroz de riego. Y nosotros representábamos a todas. Y creo que la clave fue esa, es decir, y que todos se sientan representados por nosotros. En la gestión pública es lo mismo, es decir, lo primero que yo tenía que hacer cuando asumí era no dedicarme exclusivamente al tema del arroz. Había un recelo, acá algunos productores ganaderos de mi provincia que están presentes, que tenían algún recelo, que yo me voy a dedicar específicamente al tema de mi sector, porque es lo que correspondía, porque es lo que la lógica indicaba, y es lo que no fue. Y están acá para retrucarme. Me he dedicado más a establecer un buen plan ganadero, que lo sostenemos el primer año de gestión, y no a la actividad arrocera. Recién ahora, en estos últimos 2 años que tenemos algunos problemitas, estamos atendiendo. Yo llegué a las 1 de la mañana de Costa Rica, estuve acompañando a nuestros productores en el principal congreso que se discute en temas tecnológicos y comerciales, ayudándolos y demostrar a los compradores posibles centroamericanos, que es los que se reúnen en este tipo de eventos, que el gobierno los está acompañando. Porque para este tipo de países es importante, el mercado no es tan libre en este tipo de países, en arroz. Porque son países que el arroz es una parte fundamental de su dieta. Gracias a Dios nosotros en arroz no tenemos intervención o tanta intervención del gobierno en a poder vender.
pero también hay que darle una señal a los posibles compradores de Centroamérica y el Caribe de que acá el gobierno los está acompañando a los productores. Ellos piden eso, porque es un mercado muy intervenido, sobre todo porque es muy sensible a la alimentación de población y países generalmente pobres. Gracias a Dios acá no han intervenido y hemos trabajado en eso para que no se intervenga cuando era presidente de la asociación, además vicepresidente de la Federación Argentina de Entidades Arroceras. Porque nosotros veíamos lo que pasó con 3 productos eso sí sensibles a la alimentación del argentino, que son la carne, la leche y el trigo. Y a ustedes no les voy a explicar qué es lo que pasó. A nosotros, gracias a Dios, nos tuvimos, y decíamos siempre, ojalá que el argentino nos decía, no, lancemos una campaña nacional para aumentar el consumo de arroz. No, por favor, que no consuman nada los argentinos. O si no, nos matan. No porque está bien que lo hagan, pero es lo que pasa y es lo que nos preocupa a nosotros. Consumen 7 kilos y Costa Rica consume 53 kilos por año por habitante y nosotros 7. Entonces, para Costa Rica es sensible y para las autoridades es importante que se sientan acompañados por el gobierno. Obviamente, yo le aclaro, nosotros no manejamos aduana, no manejamos los permisos de exportación, etcétera, pero por lo menos hay un gobierno provincial que va a interceder ante el gobierno nacional para que se faciliten los negocios. Y le voy a decir una cosa, ellos compran mucho de Estados Unidos, tomo el ejemplo porque estoy bajando de ahí, ¿no? Pero Estados Unidos, los gobiernos también acompañan a sus productores. La Asociación de Arroceros de Estados Unidos, el presidente, que es un gran amigo además de hace 7, 8 años que tenemos relación y nos acompaña en nuestras jornadas anuales acá en Corrientes, y yo lo acompaño todos los años en la jornada que ellos organizan, porque esa jornada en Costa Rica, además la aclaro, está organizada por la Asociación de Productores de Arroz de Estados Unidos. Dwight Roberts, que es el presidente, la base de producción es el estado de Texas, está en Houston. Ellos tienen oficinas en Houston y en Washington. Y está una semana en Houston y una semana en Washington, que no tiene nada que ver con la producción de arroz Washington. Y yo, hace un tiempo atrás, no hace falta le preguntaba por qué tanta importancia y vos tenés que estar la mitad del tiempo en Washington. Ya claro que es un presidente profesional, ¿no? O sea, ahora cobra para ser presidente. Fue jefe de una multinacional acá en Paraguay, vivió mucho tiempo y de ahí que nos conoce, además se casó con una paraguaya de Villa Encarnación, ahí, así que es también medio vecino y por eso nos visita todos los años. Me decía, no, el lobby, ¿en dónde hacen lobby, digamos, en Estados Unidos? ¿El Departamento de Estado? No, el Departamento de Estado está más o menos, no hay mucho problema. El problema es básicamente el Congreso, porque hay un problema en Estados Unidos. Cuando se hacen las leyes se cumplen. Hay que estar ahí. Es un serio problema, lo cual supongo yo que le da previsibilidad, pero es la forma en que se maneja. Es importante que los gobiernos acompañen a los sectores productivos, eso no es malo para nadie, y si lo hacen los americanos es porque es bueno no para 2 o 3, sino porque es bueno para todos los americanos. Quiero destacar otra cosa también, el sector arrocero tuvo un protagonismo muy importante en el ALCA, porque tuvieron dos presidentes en todo ese proceso que eran de estados arroceros. Clinton, que es de Little Rock, ahí estado de Arkansas, que es el segundo productor arrocero, y Bush de Texas, los dos Bush, o sea que hay todo un proceso que casualmente tuvieron 3 presidentes de estados arroceros, donde ellos intervienen y de ahí que es un sector muy favorecido, se cansaron de venderle a toda Latinoamérica y el Caribe. Y le costó plata también a Estados Unidos eso. Gracias a Dios están teniendo problemas de calidad, estamos entrando, sí, acelero. Estamos entrando nosotros un poco, pero bueno, no me voy a ir porque el tema específico. Con muchas posibilidades, digo, de Argentina y Uruguay están requiriendo mucho nuestras calidades. Volviendo a la gestión, de lo que encaramos nosotros en la gestión fundamentalmente fue primero una profesionalización. Doy un dato, solamente el Ministerio tenía 600 agentes y tenía el 13% de profesionales. Nosotros hemos llevado eso para el 38%, obviamente incorporando exclusivamente profesionales. Pero además el 60% de los profesionales eran contadores, abogados, escribanos, o sea, no eran de las áreas específicas nuestras. Y nosotros hemos revertido esa ecuación y de los profesionales que tenemos el 70% son ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, veterinarios o de especialidades afines a la actividad nuestra, inclusive economistas que tampoco teníamos porque es fundamental en el equipo interdisciplinario. Esa profesionalización fue clave, eso nos llevó un año, todo el 2010 nos pasamos
estructurando el ministerio para poder empezar, inclusive con alguna impaciencia en algún momento que no reaccionábamos y no podíamos con la gente que teníamos instrumentar. Además, también orientar en el cambio de mentalidad mucho de la gente que teníamos dentro del ministerio, lo cual parcialmente se logró. Conformamos una unidad operativa de la producción, que había una representación sectorial, un director técnico ejecutivo por cada uno de los principales sectores productivos. Rápidamente menciono: arroz, ganadería, forestal, citrus, horticultura. Corrientes es un importante productor hortícola, sobre todo de tomates y morrones, abastecimiento en invierno, todo bajo cobertura plástica. Tenemos alrededor de 1.300, 1.400 hectáreas bajo cobertura, que en realidad son metros cuadrados, o sea, son 14 millones de metros cuadrados bajo cobertura, con riegos por goteo, computarizado, etcétera, y principal abastecedora en invierno de esos productos. Desde esa unidad operativa, la producción, era fundamental hacer diagnóstico y planes estratégicos en cada uno de los sectores. No es difícil hacer un solo plan estratégico, porque son sectores bastante compartimentados. Diferente a la pampa húmeda, donde conviven por ahí la ganadería con el trigo, la soja, el maíz, el girasol, etcétera. Acá son sectores, o sea, el que es citricultor es citricultor, el que es arrocero, arrocero, el que es ganadero, ganadero, y conviven poco, de manera que ese diagnóstico para orientar las acciones. Las acciones de gobierno que se orientan a partir de ahí, que todavía están en ejecución, la mayoría de ellas, fundamentalmente teniendo en cuenta dos cosas. Una, las que eran posibles y las que dependían de nosotros. Sabemos que hay muchas acciones que dependen del gobierno nacional. Hubiéramos cumplido mejor y mejores condiciones de producción de haber tenido una buena relación. Y otra es la relación costo-beneficio. O sea, acciones cuando implicaban recursos del Estado, que tengamos el mejor efecto, eso en función de una mentalidad que ya veníamos de la actividad privada. Y así se hizo con un uso muy racional, y nosotros con un presupuesto del 2% del presupuesto provincial, hemos hecho un número de acciones muy significativas que sobrepasan en la imagen y en la visibilidad bastante a los recursos involucrados. Lo que nosotros, además la UOP fue un excelente ámbito de diálogo, pero también de discusión. De diálogo y discusión con los distintos sectores, porque además del director ejecutivo para cada uno de los sectores, se ponen dos referentes externos para consultas eventuales y ir alineando las distintas políticas. Y fundamentalmente, y esto sí es un tema que no es privativo de nuestro ministerio, sí que es una política clara del gobierno, el diálogo. El diálogo con todos los sectores. De hecho, creo que es una señal clara de habernos puesto en el ministerio cuando no veníamos de la actividad política, o por lo menos la actividad política partidaria. El diálogo y también a veces la discusión, porque la discusión también aclara. La discusión también aclara y la discusión construye. Sin embargo, el grito y la agresión no contribuyen a aclarar y oscurecen, pero no ese es el problema. A veces, y lo que pasa, es que corren el eje de la discusión porque lo que hacen es distraer de los temas centrales, que yo creo que es lo que hoy en gran medida está pasando. Nos estamos atacando temas periféricos a los cuales nos marcan la agenda de discusión, cuando los temas centrales por ahí nos están abordando y nos están discutiendo. Y eso nos distrae porque nos están imponiendo inclusive como una metodología de discusión que tiende a eso, es decir, a correr el eje de la discusión. Y eso para nosotros es clave. Y no tememos solamente al diálogo y decir todo sí, porque lamentablemente no siempre podemos decir que sí, decimos que no y discutimos algunos temas en los cuales tenemos diferencias. Quería destacar también un tema vinculado a las retenciones. Para ver que no voy a abordar desde el punto de vista de la región central, que ya es un tema que no corresponde discutir acá, ya está recontra discutido, para ver cómo funciona la lógica. Yo le planteaba en la época de Julián Domínguez, y él me decía tener razón, pero no se puede hablar, el tema del tabaco negro. Es decir, la seguridad alimentaria, ¿de quién está en riesgo? El tabaco negro, que se exporta al 90%, paga el 10% de retención. Tabaco negro no le afecta a nadie. En términos de número, el 10% de retención de tabaco negro no pagan nada de toda esta fiesta que se estuvo haciendo en los últimos tiempos. No pagan nada. No, es un tema fundamentalismo. No se puede hablar de retención. Y evidentemente no se pudo tocar nada. Y, a ver, los tabacaleros
El promedio de facturación de un tabacalero, el promedio si tomamos los 600 productores tabacaleros que tenemos y lo que facturan anualmente, nos llega al salario mínimo y vital móvil de un año. O sea, no hay lógica. Es un tema de fundamentalismo. Nosotros consideramos y estamos planteando, y el miércoles pasado estuvieron en la Cámara de Diputados, no tengo información al respecto, de los sectores que fueron convocados. No tengo información de la reunión, pues yo llegué esta madrugada, pero... No, yo estuve en esa reunión y estuvieron los tabacaleros presentando el planteo y en realidad es lo mismo que estás planteando vos. Sí, sobre todo consideramos que en el futuro próximo el tema de economías regionales como mínimo debería ser contemplado. Debería ser contemplado porque nos hace a los números y realmente está habiendo algunos problemas en economías regionales. Y el que se manifiesta más dramáticamente el desempleo. La verdad que es fenomenalmente bueno los índices de desempleo de San Luis, sabemos que es así, además hay organismos internacionales que lo certifican, lamentablemente no puedo decir lo mismo, y se manifiesta además dramáticamente. Mire, los indicadores se pueden ocultar, tal vez muchos de nosotros descubramos ese ocultamiento, pero no se manifiesta tan públicamente y se lo puede negar públicamente. No se puede ocultar el desempleo, por la manera dramática en que se manifiesta. Eso no se puede esconder debajo de la alfombra. No hay relato que pueda tapar esa realidad. Y eso es lo que está pasando en este momento. Y fundamentalmente yo una reflexión, y para ir concluyendo por razones de tiempo, tenía unas cuantas cosas más, pero básicamente el tema de la inversión, y la inversión reproductiva. Cuando hoy habla de temas periféricos y temas centrales, el tema central es la falta de inversión en la Argentina, de inversión reproductiva. La inversión que genera sus propios recursos para solucionar los problemas que vienen después cuando hay que pagar o amortizar la inversión. Y ese es el principal indicador. Inclusive, el déficit fiscal no sería un problema tan serio de haber habido, y que si toda esa plata se hubiera invertido en otra cosa de la que se estuvo haciendo. Se hubiera invertido en tener los ferrocarriles funcionando como correspondían, el del norte, el que va al NOA, tendría que haber tenido ya doble vía de ida y vuelta, que no implica duplicar la capacidad de carga, implica aumentarla por 10, porque usted disciplina el transporte y la logística. Los problemas de logística argentina que estamos conviviendo, es buena de puerto para afuera, y eso lo reconocen los de afuera. Es buena de los puertos, tenemos un complejo portuario que se hizo en la época de Menem, discutible, así, asado, no importa, pero lo cierto es que tenemos un complejo tremendamente eficiente. Ahora, para adentro de nuestro interior profundo es un desastre los costos de logística que tenemos. Tenemos una hidrovía desaprovechada, nosotros en la ciudad de Corrientes debemos pasar convoy y barcos que vienen de Bolivia, de Paraguay, y también de Mato Grosso brasilero, y nosotros no tenemos ni dónde cargar. La competitividad estructural y la falla de competitividad estructural, sobre todo en dos sectores sensibles que la logística nos afecta, que son dos sectores de bajo valor unitario del producto, que es donde la logística pesa, que es la madera y el arroz. Hoy madera podríamos estar exportando si tuviéramos mejor logística, lo tenemos mostrado en números en nuestro plan estratégico forestal industrial que lo he demostrado. Nos está faltando muy poquito de abaratar costos. Nosotros estamos pagando el camión de arroz, cáscara que hoy se está exportando para cargar en Puerto del Guazú, acá cerquita, pasamos anoche a la madrugada, pasamos ahí a 2.000 metros del puerto. Se está pagando más caro que el barco ese al Caribe, que está yendo arroz, que está yendo al Caribe, estamos cargando ahora de Corrientes. Está pagando más caro que el barco al Caribe. Eso es un problema estructural. Y el otro tema de la energía. Y nosotros ahí creo que es donde más podemos lucir números y hemos avanzado muchísimo. Pasamos el sistema de riego por arroz. Hemos pasado el 3% de la superficie cuando nosotros asumimos, y hoy estamos ya prácticamente en el 40% y creciendo para los próximos 4 años completar el 80% de los sistemas de riego electrificados. Para tener una idea nomás, el costo del riego, de los sistemas de riego electrificados es un 30% del costo. En un cultivo que el 20% del costo total es el riego. O sea que la mejora de competitividad es fenomenal. Bueno, disculpen el tiempo, había demasiadas cosas a decir, quedaron muchas, pero bueno, y vuelvo a decir, gracias por invitarme. Muchas gracias. ¿Hay preguntas?